que pedir permiso, así que les pido permiso de decirles que estoy grabando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido. Y segundo, la verdad que eh, esto, esto lo hice con la idea de poder hacer un poco y realmente ver un poco la situación, como decíamos esta mañana, charlando, eh, ¿qué es lo qué es lo que uno tiene como alumno en esta situación y qué es lo que uno es como profesor en esta situación? Primero, antes que nada, tenemos que entender de que tiene que haber un cambio, pero un cambio bastante importante, y nosotros no somos tan esponja como los chicos que se pueden acostumbrar. Tenemos ya nuestras mañas, ya tenemos una edad que nos permite elegir qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Pero resulta de que, dada como está la situación, hoy por hoy, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de un rato, porque hoy estamos así, y capaz que en las noticias, la próxima noticia que hay, te dicen, bueno, otra vez todos adentro. Y el todos adentro significa que te tenés que quedar adentro. Porque es cierto lo que decíamos recién, hay que cuidarse. Pero ¿quién se tiene que cuidar? Uno. Bueno, pero en ese cuidarse uno, no puede dejar de lado todo lo que venía viviendo, porque si no sería vegetar en vez de vivir. ¿Y qué pasa? Yo podía ser alumna o puedo ser profesora. Y si no hago un cambio en esta realidad, que es la que hoy nos toca vivir, va a ser muy difícil poder congeniar otra vez con eso que teníamos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es por hoy, lo que nosotros queremos como alumno es una cosa y como profesor nosotros podemos dar otra cosa. Antes, ¿qué hacíamos? Nosotros íbamos a una clase, estábamos en la clase, si queríamos ir a aprender, por supuesto, la clase era para escuchar 100% al profesor y darle muy poco crédito a todo lo demás que rodeaba. Hoy no. Hoy el que rodea es tu cuarto y son 4 paredes. Entonces, ¿qué hago yo como alumno y qué hago yo como profesor? Ambos tenemos que cambiar en la forma de cómo vamos a ver el futuro. Y el futuro es no mirar atrás, porque el de atrás hay otro tipo de vida, o había otro tipo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba acostumbrada a que mi profesor o mi profesora me viera y me dijera, no, no, vos tenés que hacer así, 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 y había un contacto físico en cierta forma, porque había eso de que, ay, mirá, fíjate, acá, esto. Hoy en día ese contacto no existe. Hoy en día el contacto es a través de una computadora o a través de un celular, todavía menos, porque si entramos en una computadora podemos ver un poco más grande. Pero si entramos en un celular, vemos reducido, entonces uno empieza a ponerse nervioso y dice, pero yo, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Si al final, pero esto que estás haciendo es seguir un poco tu vida. Porque si a vos te gustaba pasar esas clases, no va a cambiar eso, porque eso es lo que a vos te gustaba. Entonces, el alumno, como alumno, tiene que empezar a pensar que el profesor va a dar todo lo que sí, pero a través de una pantalla que puede ser de 7 milímetros o de 7 centímetros hasta de 14 pulgadas.
Entonces esa diferencia es que el alumno tiene que pensar. Ahora, ¿qué pasa con el profesor? El profesor va a empezar a explicar y como no puede decirle, no, pero entonces se hace mucho más costoso porque tiene que poner mucho más tiempo de su parte para poder entender lo que quiso hacer. Y muchas veces entra en que también tiene sus problemas personales, tiene su vida, los hijos que caminan alrededor, que eso no lo tenía, porque cuando iban al taller no había todo ese movimiento. Entonces, eso, que salí de acá, eh, que el alumno no decir, bueno, pero si yo estoy pasando la clase por que el chiquito no esté ahí. Bueno, pero todas esas cosas se van a ir cambiando porque ya tenemos un poco de experiencia de cómo dar una clase. En mi caso particular, yo al principio me negaba rotundamente de dar la clase, porque a raíz de diferencia de otras técnicas o de otros bases, como puede ser el óleo, acrílico, los lápices de colores, eh, acuarela, nosotros en la porcelana tenemos que preparar un polvito y eso, ¿cómo sabemos si está bien o está mal? Entonces yo decía, no, yo me niego a dar clases, pero después me di cuenta de que no tenía eso que tenía cuando venían a mi taller. Entonces empecé a formar los mismos grupos, empecé a decir, bueno, pero si antes estábamos 3 horas, bueno, ahora por lo menos aunque sea, y me empecé a dar cuenta que la realidad iba siendo distinta. A veces las charlas eran bastante buenas y a veces muy rígidas. Entonces dije, no, tampoco una charla viene en estos momentos, porque voy a decir, cada una tiene sus problemas personales. Pero hay un cambio y en ese cambio hay que seguir. Ahora, como alumno, no tengo que dejar a ese profesor, porque ese profesor, cuando pudo, dio todo lo mejor que pudo. Como profesor, no tengo que dejar a ese alumno, porque ese alumno vino cuando uno estaba en condiciones de dar la clase. Y si lo veo en cuanto a la primaria y a la secundaria, encuentro que radicalmente tiene que tener un cambio, inclusive hasta los profesores de la universidad. ¿Y por qué? Porque yo vi durante todo el año que quien hacía los deberes en esa casa de mi hija, de mis hijas, eran mis hijas. Y que discutían con el marido pero ellos no son profesores o no estudiaron para ser profesores. Entonces es ahí donde tiene que haber un cambio para que la persona entienda y empiece esta nueva realidad que va a venir por muchos años. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, por ejemplo, si a mí me dicen hoy, yo no quisiera volver a una clase presencial. Pese a que después de la clase nosotros nos reuníamos con las compañeras, íbamos a almorzar, extraño muchísimo esos almuerzos, pero entiendo también de que es mejor quedarme en mi casa porque hasta es más cómodo, porque si un día llovía, puedo pasar la clase, excepto que se acabe el internet como pasó esta semana, que contra eso tampoco podemos luchar, porque el mundo entero está rodeado de todo este problema. Entonces, hay que hacer una, como una abertura, hay que hacer un cambio. Ese cambio tiene que venir por ambas partes y ser un poco más tolerante en ambos lugares. Vuelvo a decir que es importante.
No dejemos al profesor, porque el profesor también necesita y a lo mejor es su medio de vida. No dejemos al alumno, porque el alumno, pese a que te va a decir que bueno, que los problemas, que la... No, no dejemos. Sigamos con eso, porque yo creo que en algún momento ya se va a hacer una costumbre nuevamente y va a ser agradable otra vez volver a esperar esas 3 horas que teníamos, o esas 2 horas y media, o esos 45 minutos, dependiendo en el grado de lo que uno lleve, y realmente eso va a ser lo que va a volver otra vez a ser parte de tu vida, porque yo creo que siempre se hace una familia. Yo creo que el profesor con los alumnos se hace en familia, porque mira, en una escuela eh, el chico o la niña pasa un porcentaje más importante de horas con ellos que con sus padres. Ese chico también tiene que aprender hoy de que además de aguantar al profesor, tuvo que aguantar a los padres. Y tuvo que aguantar a padres que están preocupados por una situación que es muy importante. ¿Por qué? Porque por primera vez en la vida no tienen información. Y este es un virus que no es no, esta es una enfermedad, yo diría, que no es tan como todo el mundo le quiere buscar una cosa científica y que bueno, que en China lo implantaron y qué sé yo. No, este es un virus o es una enfermedad que nos vino a llamar la atención. Y como tal la atención es que tenemos nosotros que prestar atención a eso, dejar el atrás, no vivir el mañana y ser como los budistas que al final tenían mucha razón, vivir el hoy y vivir el momento. Porque ya ni siquiera podés decir, mañana voy a hacer esto, porque ese mañana no existe. Y tampoco podés decir, te tenés que acordar de tu pasado, porque es cierto, es decir, uno es una vivencia y la vivencia se hace de lo que vos vas adquiriendo. Es decir, tu vida va adquiriendo paso a paso experiencia, pero por lo que vas viviendo. Pero en eso también tenemos que ser conscientes. Por eso una vez más les digo, no se abandonen, no abandonen uno al otro, porque tanto uno como el otro se necesitan, aunque solo sea para intercambiar ideas, pero se necesitan, porque antes no se llevaban mal, por eso iban. Y si ahora los dejamos, van a sufrir los dos, ambos, tanto uno como el otro. Y hay que hacer lo que yo digo, esa tolerancia que es re importante porque es el comienzo de una nueva era y nosotros tenemos que aprender a comunicarnos a través de esto. No va a reemplazar nunca esto ni un abrazo, ni una mirada, ni ese contacto que yo les digo que existía. No lo va a reemplazar. La máquina no va a reemplazar porque la máquina es un aparato. Y es como en algún momento dijeron de la televisión, es una caja boba. Pero los sentimientos que tiene cada uno, eso, eso sí tiene que continuar. Por eso vuelvo a decir lo más importante. En cuanto al alumno, no debe decirle tanto al profesor porque vuelvo a decir, el profesor pasa muchas más horas que el alumno pensando y tratando de solucionarle ese problema para que él continúe. Y yo sé que lo va a hacer solo, porque acá es eso.
Hoy el alumno va a tener que aprender si es que el profesor ayudaba en algo. No, no existe. Todavía no se puede meter la mano y no creo que eso lo lleguemos a ver. Ojo, posiblemente algún día sí, pero nosotros no sé si lo vamos a llegar a ver. Entonces, volvamos a eso. Hay que ser tolerante. Hay que ponerse en el lado del otro. Y sí, todo puede suceder, pero no perdamos esa conexión que teníamos. Eso era lo más importante. Yo les agradezco mucho haber estado, haber que hayan venido y que hayan escuchado un poco, porque soy alumna y también soy profesora. Entonces me puse a pensar mucho en esto y hasta preparé esto un poco y hasta me lo estudié. Sí, quise hacerlo un poco más, más estudiado, cosa que yo nunca hice en la vida. Pero creo que por primera vez en la vida se necesita estudiar, hasta para hablar también. O sea, de que ahora si quieren, podemos charlar, liberen sus micrófonos, porque yo eso no puedo hacer. Los puedo callar, pero no puedo liberar los micrófonos. Y si tienen alguna pregunta, bueno, yo se las contesto con mucho gusto. Parece que nadie tiene ninguna pregunta que hacer. ¡Ay! Qué puedo hacerles? Son las 7:30. Si se quieren ir, con mucho gusto, no hay ningún problema. No hay que ser tampoco tan rígido con la hora. Yo había dicho una hora, pero si sinceramente tienen alguna pregunta o alguien quiere comentar algo, es el momento. Pero tienen que liberar ustedes el micrófono porque yo no lo puedo hacer. Eh, ¿Sabés qué? Apretá la parte de abajo de tu pantalla, Claudia, que creo que querés hablar. Apretá la parte de abajo y donde veas el micrófono que está tachado, sacale ese clic para que puedas hablar. ¿No? ¿No podés hacerlo? Entonces la otra, es decir, la otra cosa que yo aprendí, salí y volví a entrar. Salite de la reunión y volví a entrar. No te escuchamos, así que no hay ningún problema. No te vamos a escuchar porque estás con el micrófono. Por eso te digo, si no podés, si vos en la pantalla de abajo ves el micrófono, está como con un clic, eso, a tocarlo ahí, abajo de todo. ¿Sí? Y no te sale, no lo podés. Ahí está, ahora sí. Perdón, Dale. ahí está. Buenísimo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a Cecilia estas palabras que fueron maravillosas. Yo no estaba acostumbrada a ser alumna, o estuve acostumbrada a ser alumna en una época anterior, alumna de facultad, donde tenía la presencialidad y los afectos del profesor. Incursioné en el tema de porcelana hace solamente un mes y lo pude hacer desde aquí, desde Rosario, en una clase presencial con una profesora que estamos a 1 metro más o menos, o más. Soy la única alumna, pero debo reconocer que me cuesta muchísimo, primero desde el punto de vista de los afectos, y segundo, desde el punto de vista de ser alumna y no tener la enseñanza ahí, el corregí esto, corregí lo otro, porque está distante, aún estando en el mismo espacio, estamos distantes, y con tapabocas, y bueno, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, me cuesta eso, me cuesta mucho, y tus palabras, eso de no abandonen al profesor, también me resulta muy útil a mí, porque no abandono al profesor, pero no me abandono
no tengo que abandonarme tampoco yo en esta técnica que para mí es muy nueva. Es muy nuevo todo, el dibujo, la pintura, todo. Yo vengo del mundo jurídico y de pronto vengo a desarrollar lo que en mi vida quise desarrollar siempre cuando llegue una etapa determinada de mi vida, que fue mi jubilación, y fíjate vos que me encuentro con una pandemia donde quiero expresar con las manos lo que siempre quise en el arte y no puedo, porque, eh, porque bueno, por lo que nos está pasando. Pero, ¿sabes qué? Dale tiempo porque es lo que te digo, tenés que, si tu interés es aprender, bueno, vas a ver, va a pasar, tiene que pasar el tiempo, porque ella me mostró antes un plato que hizo, ¿no? Entonces yo no, no le dice, no le dije absolutamente nada, lo único que le dije es que lo guarde 6 meses y que dentro de 6 meses lo vuelva a sacar. Es un poco para que ella se dé cuenta qué es lo que necesita de ese plato, porque sería muy, muy difícil hoy, es decir, sería difícil de aceptar de que a lo mejor eso se puede cambiar, ¿sí? Pero tiene que uno darse cuenta, es decir, es mejor que uno se dé cuenta. Por eso siempre fue mi consejo de que la primer obra que uno hacía, especialmente en porcelana, la deje, no la regale nunca, porque no tenía sentido. Es decir, la deje, la guarde y después se saque. Es decir, siempre lo dije, porque es una cosa que a mí me pasó, que yo después de un año, cuando vi un año, un poco más, agarré y saqué mi primer plato y creo haber llegado a la clase y haberle dicho a mi profesora, me parece de que nunca debió permitirme decir que esto es mi primera obra. Esto no puede ser eso. Y la verdad que la de ella, que me mostró, está 20 veces mejor que la mía, ¿eh? Porque yo tampoco sabía dibujar, ni sabía pintar, ni sabía nada. Es decir, lo mío pasaba por otro lado y sin embargo, bueno, es una cosa que me atrapó mucho y llegué. Pero reconozco de que la experiencia es lo que vale en esto. Es decir, no todo el mundo puede, es decir, hay otra cosa también importante, no todo el mundo puede ser profesor y no todo el mundo puede seguir siendo alumno. Hay siempre algo y si uno quiere, bueno, va a llegar y uno solo se va a dar cuenta. Y además que uno es bastante crítico, porque esa es la Ay, otra, ¿no? sí, yo soy muy crítica. Uno es demasiado crítico, ¿no? Entonces no conviene tampoco, porque una cosa que hay que pensar es que cualquier cosa que esté hecha, pintada o hecha a mano, un error tiene que tener. Sí, indiscutible, porque si no es una máquina lo que hace. Y uno no es una máquina. Entonces se tiene que permitir ese error. Porque si no, sería perfecto. Y si es perfecto, nadie te cree que lo hiciste. Y no hay que llegar a la perfección tampoco, porque ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es sentirse bien uno, no, el objetivo es, no, yo lo tengo que hacer perfecto porque la señora de al lado también. No, no, en eso también hay que darse un poquito, así que déjate estar y como te dije antes, espérate 6 meses y dentro de 6 meses hablamos. Vos me vas a contar a mí que, no, podemos hablar mucho antes, no hay necesidad de esperar 6 meses, pero digo, dentro de 6 meses, cuando vos veas el plato, vos me vas a contar a mí qué es lo que tiene tu plato. Entonces yo te voy a decir, sí, eso es. Eh, pero que me juego lo que no tengo, ¿no? Que va a ser así.
y sinceramente, bueno, chicos, saquen los micrófonos para que charlemos un poco. Acá Hola también, Cecilia, buenas hola, tardes. ¿cómo va, Graciela? Bien, lo mismo me dijiste cuando hice la primera obra, me dijiste guardalo, dejalo. Y vos sabés que yo lo observo cada tanto y le voy encontrando detalles y cosas que Bueno, diciendo, acá le bueno, tendría que haber hecho esto, acá le falta esto, este color lo mejoraría. Yo no tengo mucha experiencia, soy nueva, digamos, también, en todo, porque no sé dibujar, sé pintar un poquito nomás, pero me fascina esto, me fascina siempre el arte y la pintura en porcelana me fascina. Y me fui dando cuenta, mirando inclusive videos, que este año han mostrado muchos videos, muchos errores míos, muchas cosas que yo no me imaginaba que se podían hacer. eh, O sea, a mí me sirvió para darme cuenta de un montón de cosas que capaz que si no hubiera estado, o sea, yo digo siempre que la pandemia me sirvió para ver cosas que yo no veía por ahí en una clase, ¿entendés? Porque vos vas, observas a un profesor, observas a otro, ves una obra, a la otra, a la otra, a la otra, y vas viendo tus errores también, ujú. ¿entendés? Y yo he borrado, pero un montón, ¿eh? Cuando lo veo medio que no me gusta, lo saco todo, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a sacar si no me gusta. Así lo he hecho varias veces. No me importa borrarlo, o sea, no es algo que me importe borrar algo cuando a mí no me agrada. A mí no me agrada y yo ya lo borré y lo vuelvo a hacer de nuevo. Y inclusive uno de los platos que hicimos, creo que el primero, lo estoy intentando hacer 20 por 20. Empecé la primera parte y digo, me falta la segunda, que lo voy a hacer en cualquier momento, pero a ver qué pasa cuando si yo lo hago sola, a ver qué pasa, Está ¿viste? bien, está bien. Pero me ha servido he aprendido un montón. Yo me doy cuenta de eso, he aprendido un montón y observando también, porque a veces también observar, por ahí en una clase uno está haciendo lo suyo y no está viendo lo que está haciendo la compañera o el otro o el otro. Y cuando empecé a ver seminarios que han dado a lo largo de este año y ver a todos estos grandes profesores que han pasado, la verdad que me quedé asombrada de un montón de cosas. No sé si algún día lo lograré, pero la verdad que me quedé No, lo vas a fascinada. lograr, lo vas a lograr. También, además de un gran pintor, aquí contamos con un gran profesor, Sí. Néstor. Néstor me ha hecho la gauchada hoy de venir. Néstor también es mi Hola, Ceci. profesor. Hola, gracias por venir, Néstor. Se te No, por favor. agradece más que un montón. Muy linda la charla, interesante. La verdad que es todo, como decís vos, un desafío reformatear, ¿no? Vínculo con el alumno, resignar cosas de la presencialidad que son muy buenas, pero aprovechar las cosas que te brinda este nuevo formato, ¿no? Sacar lo mejor de la situación, como vos decís. Yo creo que esta modalidad nos quita y nos da cosas. Y creo que está en nosotros tratar de encontrarle el camino y, bueno, aprovecharlo. La verdad que a mí también me pasó, me cuesta, al principio me costaba mucho el paso a lo virtual, pero bueno, de a poco uno le va encontrando la vuelta y realmente hay cosas que se potencian a partir del formato, de poder compartir en pantalla el trabajo, que todos puedan ver el trabajo de todos, seguir los procesos. En mi caso, bueno, poder ayudarte de la tecnología para hacer acotaciones sobre las obras que en vivo es más difícil de hacer. Acá vos podés agarrar, escribir encima, hacer ¿no? Como un gráfico mostrando algo, y eso está bueno. Bueno, hay zonas donde
por ejemplo, en mi caso, la parte de técnica, pero a veces para mostrar cómo aplicar un lápiz sobre el papel, a lo mejor se enfría un poco la exposición con la pantalla, de estar en vivo y ver, y la sensación de ver el papel y cómo trabaja físicamente el lápiz sobre la hoja. Pero bueno, algo se puede hacer con una cámara, y sí está ese plus que es el poder, desde lo conceptual, poder trabajar más sobre la obra, pudiendo traer ejemplos en pantalla para mostrar cosas, poder exponer imágenes didácticas para explicar algo, se ve mucho más cómodo que si uno tiene que estar con un proyector o sacando hojas en clase. Así que bueno, seguimos tratando de sacarle todo el rédito posible, pero hemos dado un gran paso todos, ¿no? Porque realmente es algo que en mí estaba bastante lejos de pensar que lo iba a hacer, y bueno, uno de repente se encuentra que lo está haciendo, y también se da cuenta que lo se puede hacer y que se puede mejorar y que se puede ir aprendiendo, y que te anima a explorar un poco más, y la verdad que es una puerta y un vínculo muy fuerte para vencer distancias, y conectarte con gente que está muy lejos, y eso, por más que la presencialidad vuelva, es algo que seguramente vamos a mantener. Así que creo que lejos de estar tomando esto como un impasse que tenemos que aguantar hasta que podamos volver a clase, creo que hay que tomarlo como la creación de un espacio muy útil, muy favorable, que tiene sus ventajas y que tendríamos que seguir aprovechando y agregarlo a la posibilidad de la presencialidad, porque la verdad que es muy rico en opciones también. Así que, en cierta forma, esto nos vino bien, también por ese lado, ¿no? De poder aprender estas cosas y perder un poco el miedo a lo tecnológico, a los dispositivos, y bueno, salir un poco de la zona de confort y tener que estar modelando una nueva manera de explicar las cosas y encontrarse con las ventajas, ¿no? Que eso parece que lo que mejor, lo que más nos ha dado este nuevo formato. Buenísimo. A mí me gustaría que Estela se ponga, Vichy, Estela, y que repita un poco lo que hablamos esta mañana cuando dijo por qué ella, cuál es su miedo de ella, ¿me entendés? De volver a las clases, pero no sé dónde anda. A lo mejor dejó prendida la cámara, nada raro, y se fue a hacer otra cosa. Pero bueno, no, una de las cosas que ella vive muy lejos digamos, vive lejos. Creo que ella, para venir a la clase, se tiene que levantar a las 6 de la mañana, tomar estos combis, y llega a tomar el cafecito con Lidia cuando va a la clase de Néstor, y realmente ella me dice, no es solo el hecho, me dijo, no es solo el hecho de hacer el viaje, de ir sería genial, me encantaría, pero tengo que pensar que tengo que viajar, y viajar en las condiciones que se viaja hoy. Otra vez estamos en lo mismo, porque hoy te subís a un colectivo y está lleno de gente, que con mucha suerte usan barbijo. Entonces, bueno, eso te da miedo, ¿no? Te da miedo porque no debe ser nada agradable estar sola, en un cuarto con 4 paredes y un teléfono que a lo mejor no lo podés ni mirar. Entonces, eso es lo que da miedo. Ahora, tampoco hay que, esta enfermedad, yo creo que hay que preocuparse más
perdón, hay que ocuparse más que preocuparse. Y ocuparse de estar bien. Es decir, yo me fui a Bolivia porque pensé que todo iba a estar bien. Pero esta enfermedad está en todos lados. Y la verdad que me comí del mes de diciembre 20 días de cuarentena, tanto en Bolivia, por precaución, como volver acá, por precaución. Me comí 4 hisopados. Suerte, le doy suerte, y gracias a Dios que no tuve la enfermedad, que no la tuve en Bolivia, porque ahí es cuando te das cuenta de que de que hoy por hoy es mejor estar en su casa. Su casa es su país de uno. Porque no hablo de la casa, porque es tu casa y vivís ahí, pero digamos el país de uno, con sus errores y sus... Porque mirá que yo en Bolivia es como mi otra casa, ¿no? Es decir, yo viví muchos años ahí y sé, es decir, todos amigos, todo bien. Pero en un momento dado, estando allá, me puse a pensar, y si a mí me pasa algo, ¿quién me va a cuidar a mí? Y nadie. Porque a pesar de todo, soy una extranjera en un lugar, es decir, soy extranjera, no vivo en ese lugar. Entonces ahí me di cuenta que en estos momentos de pandemia, el chiste de viajar es hermoso, divino. Aguantar, es decir, y yo viajé 2 horas y media, pero pienso en la persona que viaja 13 horas con el barbijo todo el tiempo, porque, a ver, eso de que en el avión es más seguro el aire, cuéntenme qué se cambió para que sea más seguro el aire. Nada. El aire que viene es exactamente el mismo que venía antes. No se cambió nada, porque eso es un invento de que se renueva el aire cada minuto. ¿De dónde? Si no han cambiado los aviones. Entonces hay que usar el barbijo, hay que preocuparse de usarlo, y llega un momento en que lo tenés acá todo marcado. Y eso que cuando yo llegué a Bolivia me dieron uno de los famosos N75, no se lo pongan, por favor, eso que lo usen los médicos, porque uno no puede respirar, y ahí entendés al médico pobre que está, es decir, empezás a hacerte como amigo de todas las gente que vos decís, uy, y eso es lo que sucede. Entonces lo mejor hoy es estar en casa. Mira, Cecilia, te hago un Ujú. comentario. Yo estando en casa tuve COVID. No ¿Ah, tengo sí? hijos, claro, no tengo hijos. Tengo una pareja profesional esencial, médico. Él tenía que seguir trabajando y tenía que Ujú. seguir y por vocación y bueno, contrajo el COVID. Y tuvimos COVID los dos juntos, gracias a Dios, los dos juntos. Y bueno, y aprendí a convivir con el COVID todos los días, porque yo no le puedo decir a mi pareja, mirá, ya lo tuvimos, vos andate a vivir a otro lugar y yo me quedo en casa. Yo no puedo hacer Claro, eso, no. ¿me entendés? Yo tengo que acompañarlo a él en las buenas y en las malas. Ujú. Entonces yo estoy todos los días conviviendo con el COVID. Él se cuida muchísimo, pero la gente no se cuida. Entonces yo sé que ayer y hoy, hasta ahora, no volví a tener síntomas, pero no sé si mañana los voy a tener. Entonces, lo que vos dijiste hoy, es vivir el presente, yo le llamo el presente continuo. ¿Por qué continuo? Porque vivo el hoy, mi presente es hoy estoy bien, pero no sé si dentro de 2 horas no puedo tener fiebre, al igual que mi pareja, que se fue hoy a las 8 de la mañana y todavía no llegó de trabajar. Y decime, ¿y él así con precauciones, todo igual se Todo, contagia? todo, 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 todo. Él es cirujano, traumatólogo de rostro,
hubo gente que se accidentó, que se cayó, gente que ha trabajado en la construcción, y él, tomando todas las precauciones habidas y por haber, se contagió. Acá en casa teníamos, para ingresar, los 2 ingresos, teníamos el amonio cuaternario, nos sacábamos los zapatos, él se sacaba la ropa en un lugar, dejaba la ropa totalmente cubierto en los lugares donde estaba, con distanciamiento, y bueno, y se contagió. Y un día llegó y me dijo: mirá, Claudia, donde yo estoy, todos los profesionales, colegas míos, están uno cayendo. Eso fue para el mes de agosto. Está la circulación ya en Rosario. Porque él me había dicho: yo te voy a decir cuándo está la circulación. Y bueno, y con todos los cuidados, con alcohol en gel, lavado de manos, que él está acostumbrado a usar tapaboca, porque él vive con tapaboca, porque vive en cirugías, es odontólogo y cirujano, traumatólogo de rostro. Bueno, y en casa, la verdura, todo. Yo estuve sin salir. Todo se lava con detergente, con lavandina, con todo lo que se te ocurra. Yo en un momento yo creo que estaba obsesiva. Es más, acá está todo instrumentado, pares de zapatos afuera antes de entrar. Y bueno, pero es mi presente. Y a lo mejor lo sufro más que el resto, porque lo sufro doble. Lo sufro por mi pareja y lo sufro por mí. Y bueno, esa es la cosa. Bueno, chicos, ha sido un placer. No les quito más el tiempo. Todo el tiempo es tirano, como dice. Ah, Anita, ¿querés decir algo? Ah, Estela. Ah, Estela volvió. Ah, bueno, entonces que hable, que hable. Lo que pasa es que fui a dar vuelta a la comida y apagué la cámara. Después volví y seguí escuchando. No me fui. Bueno, Anita, ¿querías decir algo? No, solamente cuando, no sé si me escuchas bien. Sí, te ¿Se escucho. escucha? Bien. Perfecto. No, lo único que decía cuando hablaba Claudia, era, bueno, creo que lo importante es sobre todo las primeras clases, porque el tema es ver cómo se mezcla, cómo se fuma, cómo se pueden combinar o no los colores. O sea, por lo menos unos 2 meses o 3, lo presencial es indispensable, ¿viste? Y el contacto con las personas. Después sí, por ahí se puede seguir a distancia, pero hay cosas que hay que verlas con el profesor al lado. Y bueno, eso creo que es bueno, no se puede sustituir. Pero después sí, uno puede ver videos y todo eso, pero es imprescindible la práctica directa y verlo. Y bueno, después todo el contacto, los compañeros, la rutina, bueno, hay que tenerlo. Y bueno, después sí, por ahí las clases Yo el año pasado tenía dibujo y pintura a distancia, era, era divertido, pero no es lo mismo. Así que, bueno, y espero, Claudia, que te hayas recuperado bien y que puedas seguir con todo. Y es un placer pintar con cualquier soporte, con cualquier cosa, poder expresarse diariamente, y me sentí identificada con vos porque, bueno, yo seguí otra carrera y para mí todo lo de pintura fue una asignatura pendiente. Y cuando me jubilé, lo que hice fue tomar eso y decir, bueno, es mi asignatura pendiente, y el placer que siento, aunque no sea una gran pintora, poder hacerlo. Eso no me lo quita nada, agarrar el papel, los lápices o la porcelana y pintar. Es un placer y hay que darse el gusto en vida. Gracias. Bueno, era lo que quería decir. Gracias. Nada de nada. Luis, ¿querés decir algo? ¿Querés decir algunas palabras? Claro que sí, pues a diferencia de todas,
y todos. Yo tuve que empezar a los 15 años y el primer día que pisé el taller, ese mismo día empecé prácticamente a pintar y y copiar de lo que ya estaba hecho. Era yo un ayudante, ponía relieve y oro, y así me pasé un buen tiempo hasta que se me dio la oportunidad de pintar, pero definitivamente qué bueno que tengan maestros y alumnos. Yo, a diferencia de todos ustedes, ni tuve maestro y sí tuve que pelearme con los pinceles porque empezar a producir en una fábrica en donde te pagan un sueldo y tener que pues demostrar que sí puedes, no es fácil, no es fácil, sobre todo cuando no se tiene una guía, pero definitivamente, y qué bueno que, como dijo alguien por ahí, observando, pude ir aprendiendo porque todos los compañeros eran egoístas, no te querían enseñar. Y a final de cuentas, aquí estoy después de 50 años pintando. A diferencia de todos ustedes, yo no he aprendido técnicas porque la verdad es que a mí me ponen una pieza, me dicen la haces y la llevo a cabo. A diferencia de todos ustedes, yo no quemo varias veces. Todas mis obras las quemo de una sola quema. Aprendí una técnica a través de mis compañeros, que ellos a su vez aprendieron de un español, y así es como yo me desarrollé. Y me da mucho gusto, por ejemplo, de Claudia, que está diciendo que su primer plato, pues su primer plato es su primer gran obra. Y definitivamente creo que es como, no sé, a lo mejor el primer respiro en la vida. Ese plato no lo vas a olvidar nunca y ese plato va a ser toda tu vida lo más querido. A hoy lo que logro no lo lograba hace 50 años, pero gracias a Dios, mira, los que ya hayan visto lo que hago, muchas veces me lleva 24 horas hacerlo y las más veces, acaso 5 días, en 8 horas de trabajo diario. Eso es todo y agradecido a Cecilia y un placer haber conocidolas a todas y en este caso a este muchacho también, se me olvidó su nombre, pero bueno, qué bueno que estemos juntos y ojalá y no sea la única vez que estemos platicando y estando en convivencia. Eso es todo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Será hasta vernos. Muchas gracias. Néstor, el sábado nos vemos. Este sábado no hay clase, Cecilia. No hay clase. Bueno. Porque es quinto sábado. Así que el otro sábado, si querés, puedes recuperar. Dale, perfecto. El jueves y el Muy sábado. bien. Dale, perfecto. Bueno, un beso, gracias y gracias por haber venido. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.